Hola, sean bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis aquí en Cubavisión Internacional. En el año 2013, el presidente de China, Xi Jinping, lanzó al mundo la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda con el propósito de, y cito, explorar nuevas vías de desarrollo común para países lejanos y vecinos y desarrollar un camino hacia la felicidad que beneficie a todo el mundo. Una década después de su lanzamiento, los resultados de la Franja y la Ruta son palpables, con casi $1.000 millones en inversiones en diferentes países y un caudal de potencialidades que giran sobre un proyecto que apuesta por la multipolaridad y el desarrollo global. A 10 años de la irrupción de la iniciativa promovida por el gigante asiático, veamos hoy con Mirada 2020 qué impactos concretos ha generado, cuántos países se han sumado y en qué regiones del planeta ha ido calando y generando desarrollo. Para ellos hemos invitado al profesor Rubisley González del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Acompáñenos. Bueno, muy agradecido, profesor Rubisley, que nos acompañe nuevamente acá en Mundo 2020 y con un tema tan interesante como es el de la Franja y la Ruta de la Seda 10 años después. 10 años que lleva ya el lanzamiento de esta iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. ¿Cuál es la valoración que nos puede usted transmitir sobre la evolución de esta iniciativa lanzada por China? Una valoración de forma general, sobre todo qué impactos concretos se han podido destacar en estos 10 años, qué países se han incorporado desde el inicio del lanzamiento de la iniciativa, cuántos se han sumado posteriormente. De manera general, ¿cuál es su valoración? Bueno, muchas gracias, Mejía, por la invitación. Yo creo que es muy válido en estos momentos estar realizando un programa dedicado a la iniciativa de la Franja y la Ruta, particularmente porque Cuba es parte de esa iniciativa de la Franja y la Ruta desde el 2018. Es importante destacar que nace hace 10 años, primero a partir de los primeros pronunciamientos que hizo el presidente Xi Jinping en la Universidad de Nazarbayev en Kazajstán, y posteriormente vuelve a lanzar la Ruta de la Seda marítima en Indonesia en el propio año. Cuando surge en el 2013 estas primeras ideas sobre la iniciativa en momentos en que estaba ascendiendo Xi Jinping como presidente, pero también como secretario general del Partido Comunista de China, hay un cambio de posición incluso en la proyección externa de China como actor internacional. O sea, hay una posición diferente, mucho más proactiva en cuanto a la cooperación, a la proyección hacia el multilateralismo, y en ese sentido aparecen las primeras ideas en el cual ya en el 2014 existían 21 países que se habían incorporado a partir de memorandos de entendimiento con China, y en ese sentido comienza a institucionalizarse. Países de los cuales la India fue uno de los países fundadores, de esos 21 fundadores. Sin embargo, posteriormente, a partir de determinadas preocupaciones, la India se retira, pero eso no quiere decir de que la iniciativa pierda su esencia, pierda dinamismo, sino que al contrario comienza a tomar un mayor dinamismo a partir que en 2015 se presenta el grupo líder para el fomento y el desarrollo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, en el cual la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China comienza a institucionalizarse como un mecanismo para interactuar con los países que estaban, por un lado, siendo invitados, y otros los que estaban siendo interesados. ¿Por qué? Porque en un momento inicial se estaba hablando de la concepción de 6 corredores fundamentales que estaban en el marco de toda la región de Eurasia, y estaban concentrados, no estaba incorporado en sus inicios África ni América Latina y el Caribe. Sin embargo, a partir de la intención y la voluntad de los países miembros, comienzan a incorporarse. O sea, de 21 miembros iniciales que surgieron, hoy podemos decir hasta junio de este año que existen ya 152 países que son miembros de la iniciativa de la Franja y la Ruta. O sea, no es una cifra despreciable cuando se va a ver en cuanto al volumen de miembros de las Naciones Unidas. Exacto. Y además también hay una treintena de organizaciones internacionales. Prácticamente 2/3 de los países miembros de Naciones Unidas
se han adherido o sumado de alguna manera. Exactamente, y a partir de ahí también hay una treintena de instituciones y organismos internacionales que han firmado acuerdos también, las propias Naciones Unidas, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Unión Económica Euroasiática, son diferentes mecanismos que también se han incorporado a este proceso. O sea, algo que se erige como el proyecto más grande que cualquier nación ha desarrollado en el siglo XXI, lo cual abre las posibilidades centrado en el desarrollo y la construcción de infraestructura. Se han conectado con proyectos, por ejemplo, en el caso del sudeste asiático, la iniciativa de la Franja y la Ruta se ha conectado con el Plan Conectividad ASEAN 2025, en el cual tiene como propósito aumentar esa conexión tanto terrestre, marítima como aérea. Y en la misma medida que se fueron incorporando países africanos. Hoy estamos hablando que de la mayoría, hoy solamente 2 países africanos son los que no están incorporados. Precisamente sobre ello quería insistirle a usted en que al observar el mapa mundial y contrarrestar los países que de alguna manera, como usted ha mencionado, se han ido sumando a esta iniciativa o al menos han firmado documentos, memorandos para la ejecución de proyectos de desarrollo conjunto con China, nos llama la atención el hecho de que de forma mayoritaria se ha incorporado prácticamente toda África. Ya nos adelantabas que solamente 2 estados no están en ello. ¿Cómo se explica ese elevado interés de estas naciones africanas hacia esa iniciativa que ha lanzado China? ¿Podría destacar incluso algunos proyectos que ya se hayan concretado? A ver, hay que destacar que la cooperación de África de China con África y viceversa, pero fundamentalmente de China hacia África, ha estado fundamentalmente desde los propios inicios de la fundación de la República Popular China, en que se elevó la cooperación básicamente en el sector de la medicina, la cooperación médica, y eso ha trascendido a lo largo de los años, en lo cual la cooperación bilateral se ha ido incrementando, y sobre todo porque el interés que le ha prestado China al continente africano en conjunto ha sido de gran relevancia para el propio desarrollo y dinamismo que tiene este continente. O sea, con una gran capacidad de conexión de infraestructura, pero también desde la concepción geopolítica también es un espacio que permite también conectar el Índico con el Atlántico a través de todo lo que es el continente africano, y una serie de países que estuvieron interesados en sus inicios comenzó a ir sumándose fundamentalmente a partir del apoyo. Posteriormente, en la etapa de la COVID-19, comenzó a elevarse la cooperación sanitaria por parte de China hacia estos países, y se eleva todo el desarrollo de esta cooperación. En ese sentido, solamente 2 países, el Reino de Eswatini, que incluso es uno de los pocos países que aún tampoco no tiene relaciones diplomáticas con China, y en este caso de Mauricio, que son los únicos 2 países que no están incorporados a la iniciativa de la Franja y la Ruta. El resto ha desarrollado con proyectos concretos en los cuales hay que mencionar por ejemplo, el tren que conecta Djibouti con Addis Abeba, o también hay otros proyectos que no solamente de trenes, sino también de un aeropuerto militar en Tanzania, que también ha sido de gran renombre, lo cual ha permitido no solo el desarrollo de capacidades para recibir. Hay complejos de construcción de complejos de viviendas. Exactamente. Incluso con este mismo tema del aeropuerto, por primera vez, incluso logra que aviones 777 logren aterrizar en este tipo de aeropuertos. Estamos hablando de los aviones de mayor porte que en estos momentos vuelan en el planeta. Y estamos hablando también de una región que no es estable en cuanto a cuestiones de seguridad a partir de los conflictos internos que pueden existir. Incluso recientemente, no soy experto de los temas de África, pero sí a la hora de tener en cuenta, no estamos ajenos de los sucesos de inestabilidad y de golpes de Estado que han ocurrido en los últimos tiempos. Sin embargo, la posición de China es la no intromisión en los asuntos internos, y sí, sobre todo, continuar y tratando de apoyar en el sector. Hoy China está cooperando mucho con, no solamente desde el momento de la COVID, sino que ha continuado persistiendo en la construcción de hospitales, pero además de preparar con médicos chinos, preparar a médicos locales y dejarle las instalaciones creadas para después continuar el desarrollo. Con el propio personal de esos países. Rubisley, a diferencia de África, en el caso de América Latina y el Caribe, la adhesión a esta iniciativa ha sido menor.
Aunque, por supuesto, ya se puede hablar de algunos concretos, de algunos proyectos que se han concretado y que son muy importantes, obras de infraestructura. ¿Qué nos dices sobre este vínculo de China con América Latina y la inserción de nuestra región en esa iniciativa? La región de América Latina y el Caribe fue la última en insertarse a esta iniciativa. En los últimos años ha sido creciente y ha llegado ya a este año con 22 países de los 33 estados de América, o sea, de la región, y de esos 22, básicamente la mayor parte están concentradas en la subregión del Gran Caribe. O sea, cuando digo Gran Caribe, Centroamérica y el Caribe insular, en lo cual hay un gran dinamismo, pero es a la vez un área sumamente importante. Es un área en la que se eleva, y además donde estamos ubicados, en la que también Cuba formó parte desde a partir de noviembre del 2018. Recientemente el caso de Honduras fue uno de los últimos estados en incorporarse. Pero el hecho de que seamos 22 países no quiere decir que se estén ejecutando proyectos dentro de la iniciativa en los 22 países. Sí, los 22 han firmado memorando de entendimiento. Ha existido un interés por la parte incluso de los dos foros de cooperación de alto nivel que se han desarrollado tanto en el 17 como en el 19. Ahora este año, en el mes de octubre, se va a celebrar el tercer foro de cooperación internacional de la Franja y la Ruta. Ha tenido delegaciones de alto nivel de países latinoamericanos y que no está marcado incluso ni por el signo ideológico, porque muchas veces hay posiciones de gobiernos de derecha que han estado con un activismo y que han resultado muy activos en cuanto a la iniciativa de la Franja y la Ruta, como el caso de Chile, el caso de Argentina. O sea, estoy hablando en momentos de gobiernos anteriores. Y donde cuando vamos hoy a mencionar proyectos concretos de la Franja y la Ruta, no se puede decir que están desarrollándose aún en todos los países de la región. Muchos proyectos se están desarrollando desde el punto de vista de mecanismos bilaterales, de proyectos empresariales, pero como iniciativa de la Franja y la Ruta el número es mucho menor, pero sí hay proyectos muy importantes, como es el caso, por ejemplo, del puerto de Chancay en Perú, o puede mencionarse más reciente como el primer y gran proyecto en el Caribe, como es el caso del Parque Industrial en Trinidad y Tobago, Polígono industrial. Lo cual eso tiene una gran relevancia. El Parque de Energía Eólica, como es un ejemplo en Chile, son ejemplos que se pueden mencionar en este sentido. Bueno, Rubisley, te propongo irnos a una pausa y en instantes estar de vuelta acá en Mundo 2020. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia? La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Continuamos con Mundo 2020. La iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda obviamente ha significado una piedra en el camino para Estados Unidos, y no precisamente porque China esté brindando apoyo y soluciones al desarrollo de pueblos asiáticos, africanos y latinoamericanos y caribeños, sino porque allí donde Beijing contribuye a la construcción de viviendas, infraestructuras de transporte ferroviario y carreteras o polígonos industriales, Washington se preocupa por las implicaciones políticas de la iniciativa. Y no es que no las tenga, sucede que a diferencia de las políticas neoliberales occidentales que ofrecen inversiones con estrictas imposiciones políticas, los numerosos proyectos impulsados por Beijing en el sur global no les precisan posturas ni llegan mediante chantajes, y en cambio les generan crecimiento y bienestar. La iniciativa de la Franja y la Ruta es mucho más que eso. Se propone estimular la prosperidad económica de los países involucrados en toda esta iniciativa, así como fortalecer los intercambios culturales y los lazos de diferentes civilizaciones,
además de promover la paz y el desarrollo sostenible. La propuesta de China no se detiene siquiera en la franja y la ruta, sino que va acompañada de otras iniciativas a corto, mediano y largo plazo. Pero para abundar sobre ellos, les propongo volver con nuestro invitado, el profesor Rubisley González. No se vayan. Y estamos de vuelta acá en Mundo 2020. Rubisley, cuando abordamos al término de la primera parte la presencia de América Latina, o sea, América Latina y el Caribe en esta iniciativa de la Franja y la Ruta, quizás me gustaría que ahora nos abordaras un poco más específicamente el caso de Cuba. Primero quisiera mencionar que cuando se habla de la iniciativa de la Franja y la Ruta, existen diferentes variantes dentro de esta gran iniciativa que pueden ser la Ruta de la Seda Digital, la Ruta de la Seda Sanitaria, la Ruta de la Seda Verde. Y si bien Cuba ingresó en el noviembre de 2018 como miembro de la iniciativa de la Franja y la Ruta, se convirtió en el primer país de la región en el 2016 incorporarse a la Ruta de la Seda Digital. Pero no solo eso, sino que también es el único país del continente en el que utiliza la norma para la televisión digital china. Y debe también reconocerse que fue uno de los primeros países en firmar un plan de cooperación para el desarrollo y la implementación de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que fue en diciembre del 2021, a la vez que se ha ido incorporando a diferentes procesos como la red de tanques pensantes de la iniciativa de la Franja y la Ruta, la cual nuestro instituto es parte de esa red de tanques pensantes. También se incorporó a la red de tanques, la red de cámaras de comercio de la iniciativa de la Franja y la Ruta, también a la alianza energética de la iniciativa de la Franja y la Ruta. O sea, que se ha ido involucrando con una serie de procesos, lo cual está de una manera activa en los procesos que está desarrollando esta iniciativa, una de las 4 que hoy está impulsando China. Precisamente sobre ese cuarteto de iniciativas es que te quería preguntar ahora, porque desde el año 2021, incluso a pesar de la eclosión de la pandemia de la COVID-19, China comenzó a impulsar otras iniciativas de forma simultánea a la de la Franja y la Ruta, y que tienen como fin el desarrollo de la comunidad mundial del futuro. ¿Cuáles son estas otras iniciativas? ¿Cuál es su nexo con esta de la Franja y de la Ruta? O si tienen un propósito conjunto. Claro, desde el proceso del 2013 hacia la actualidad y con tendencia incluso hacia el 2049, China tiene una visión a mediano y largo plazo de llegar a un avance con un proceso de modernización hacia el interior del país, pero también con una visión de un mundo compartido de mutuo beneficio para toda la humanidad. Y sobre esa base desarrollado, impulsó en primer lugar la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero fue impulsando otros procesos también, porque si a la vez que va desarrollando determinados proyectos de infraestructura, también el mundo requiere de estabilidad para poder desarrollarse. O sea, la visión china está no solamente desarrollarse en su beneficio propio, sino también un mundo compartido, a partir de más allá también de los cuestionamientos que se le han hecho por algunas fuentes occidentales de los perjuicios o la llamada trampa de la deuda o el determinados elementos que se han tratado de atacar. Y no solo atacar, incluso se han tratado de desarrollar otras iniciativas que contrarresten a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Por intereses geopolíticos. Por intereses geopolíticos, como puede ser el reconstruir un mejor mundo por parte de Estados Unidos, o el de Global Gateway por parte de la Unión Europea, o el corredor económico de la Unión, Asia, Europa, Medio Oriente, lanzado por la India y otros países también, e incluso otros proyectos que se había desarrollado por parte de Japón anteriormente. Pero indudablemente, ante la necesidad de la búsqueda por la estabilidad, China fue desarrollando otras estrategias y sobre todo conectadas después de la etapa del post-COVID, en lo que se habla de buscar el logro de los objetivos de desarrollo para el 2030, en el cual está en ese sentido la iniciativa de desarrollo global, está también la iniciativa de seguridad global, y la iniciativa por la civilización global, que fue la última lanzada este año. Por ejemplo, vamos a referirnos primero a esas iniciativas de desarrollo global y de seguridad global, que las diferencia de las propuestas que sobre esos temas han llegado o se han tratado de imponer desde Occidente. ¿Cuál es el objetivo de China entonces con precisarlas?
Primero, con la iniciativa para el desarrollo global está en función del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030. O sea, va en función a partir de un vínculo con las Naciones Unidas y con los países participantes para el logro, en el cual ya ha demostrado con su ejemplo de la eliminación de la pobreza absoluta en el 2021, es un resultado de que China logró hacerlo, pues también puede transmitir esa experiencia a otros países, sin hablar del tema de, o sea, la reducción de la pobreza, el acceso a la educación, a la salud, a partir de programas que ha desarrollado de becas para ir incluyendo más personas que se vayan preparando en determinados niveles y especialidades. Pero también a la hora de hablar de la iniciativa de la seguridad global, si bien Estados Unidos se ha convertido hoy en un país que se promueve los conflictos y exacerba la confrontación o sanciones a diversos países, lo que hay que destacar es que en el caso de China se ha logrado como un actor que trata de conciliar y de mediar en las condiciones actuales. Y eso se puede percibir particularmente en el Medio Oriente, una zona de alta volatilidad en la que logró, después de muchos años, volver a sentar, a negociar y restablecer diplomáticamente los vínculos entre Irán y Arabia Saudita. Que parecían irreconciliables. Exactamente, pero también logró que Siria y Arabia Saudita, pero también incorporarse a la Liga Árabe. O sea, son procesos, incluso con la cumbre que se desarrolló en diciembre del 2022 en la Liga, o sea, en la incorporación de Palestina, en el diálogo hablaba de cómo podía tratar de intermediar para una mejor solución del conflicto entre Israel y Palestina. O sea, son procesos a los cuales hoy China está actuando para tratar de estabilizar, porque en la misma medida que vaya estabilizando esta área, esta es un área estratégica para el paso del corredor euroasiático de esa iniciativa de la Franja y la Ruta. O sea, que todas estas iniciativas están interconectadas, no pueden verse separadas. Tan interconectadas que no se queda solo en la de desarrollo global y de seguridad global. Hay una otra, una cuarta, en la que se propone una iniciativa de la civilización general, que aboga por el respeto mutuo a la historia, a las particularidades, a los caminos que ha llevado hacia adelante a cada país de una manera muy particular y sobre todo el respeto mutuo al derecho de cada nación, cada pueblo, a desarrollarse según sus consideraciones. ¿Cuál es su valoración sobre esa iniciativa de cierre que tiene dentro de este gran proyecto que propone la República Popular China? O sea, la iniciativa por la civilización global indudablemente reconoce, y no solo reconoce, sino que impulsa el valor que tiene cada una de las culturas de cada uno de los países. Y por tanto, la propia iniciativa de la Franja y la Ruta, que involucra a tantos países, 152 países, que son con diversas culturas, idiomas, incluso la propia experiencia de China, que al interior tiene diversas culturas, diversas lenguas, o sea, las cuales reconoce esa heterogeneidad, esa diversidad, pues también reconoce el respeto a esa contraparte que se va impulsando con el mundo, ya sea en África, ya sea en América Latina, y por tanto aprender y no tratar de hegemonizar esa cultura que muchas veces se ha intentado en el proceso de la globalización neoliberal de los últimos, o sea, digamos 50 años, se ha tratado de internacionalizar determinados patrones culturales de Occidente hacia el resto del mundo. Y sin embargo, aun cuando es una cultura milenaria, es una cultura rica, pues habla muy bien de conectado también con los patrones de la multipolaridad, de también el reconocimiento de los valores comunes y por tanto no solo reconocerlos, sino conservarlos y contribuir al respeto de todas las partes en el mundo que... Bueno, muy satisfechos con todos los elementos y argumentos que nos ha expuesto sobre un tema tan trascendental como lo es este de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, 10 años después de que el presidente de China, Xi Jinping, la lanzara a la comunidad internacional y que ha sumado a ella otras 3 iniciativas que tienen el interés de no solo desarrollarse China, muy bien en que usted no los haya precisado, sino también todo lo que acontece a su alrededor. Muchas gracias y ya lo volveremos a tener acá de invitado cuando tengamos otro tema tan interesante como este, en los cuales sabemos que es de su investigación y de su cotidiano estudio. En instantes estamos de vuelta acá en Mundo 2020.
Tras los valiosos argumentos y elementos aportados por el profesor Rubisley González, poco nos queda para aportarles sobre la franja y la ruta 10 años después y sobre las 3 restantes iniciativas promovidas por Beijing y que conducen a la materialización de un mundo multipolar de beneficio para toda la humanidad. Pero sí quiero insistir en su génesis. Al emprender la iniciativa de la franja y la ruta, China no se centró en cuestiones ideológicas, sino en las necesidades económicas de los países, en particular los del sur global, aunque después el volumen y la escala de las actividades comerciales y las inversiones contraigan lógicamente implicaciones de carácter político. El fracaso de Occidente y en especial Estados Unidos ha sido responder con acciones nuevamente enfocadas en el factor ideológico. ¿Cuáles iniciativas seguirán avanzando? Lo dirá el camino futuro. No dejen de buscarnos en las redes sociales, comentar y enviarnos opiniones y sugerencias. Nos vemos en nuestra próxima entrega.